Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra lección de Victoria en Casa, de nuestros grupos de conexión de la Congregación Cristiana Nuevas de Gozo. Estamos hablando de la crianza de los niños pequeños y en esta hora nuestra lección se refiere cómo presentarle a Cristo a su Hijo, cómo usted puede presentar a su Hijo a Cristo. En Mateo 10:14, Jesús dijo: dejad a los niños que se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que tú nos permites aprender tu palabra, Señor. Gracias por que tú eres bueno, Señor, y tú tienes un interés, Padre, especial por nuestros hijos, Señor. No solamente, Dios, tú nos lo diste para que nosotros nos deleitáramos en lo que es ser padres, pero también nos los diste, Señor, para que nosotros pudiésemos compartirles de la fe, Dios. Y háblanos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el hecho de que usted esté tomando esta lección nos habla acerca de cómo usted está preocupado por la fe de sus hijos. Al cuidar las necesidades diarias de su hijo y trabajar para prepararlos para el éxito en la vida, no existe nada más importante que cuidar sus necesidades espirituales y ayudarles a prepararse para la eternidad. Ese es el plan y el propósito de Dios principal de nuestras vidas, es guiarlos a Cristo, prepararlo en sus necesidades espirituales. Es probable que usted esté compartiendo esto o tomando esta lección porque usted cree que, igual que muchos padres, que usted no sabe muy bien cómo o cuándo llevar a cabo la presentación de Cristo a sus hijos. Esta es una preocupación que probablemente todos tenemos, de cómo podemos llevar a Cristo a nuestros hijos. Ahora, podemos pensar y decir, bueno, yo voy a dejar esto a los profesionales, se lo voy a dejar a la iglesia, que ellos lleven a mis hijos a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora, la salvación de nuestros hijos no depende de las personas en eventos o de la iglesia o del ministerio. Ahora, esto es comprensible que usted piense que es así, pero Dios le ha dado el papel más importante e influyente en cuanto se trata de influir el camino de su hijo hacia la salvación. Usted tiene el papel como padre, como madres, ustedes tienen el papel más importante para guiar a nuestros hijos en el camino de la salvación. Un padre estaba preparando a su hijo, iban a pasar el autobús de la iglesia para recogerlo e ir a la iglesia, y lo estaba preparando y le estaba diciendo: hijo, prepárate porque vas a ir a la iglesia. Y él le decía, el niño le preguntó: papá, ¿tú ibas a la iglesia de pequeño? Y el padre le contestó: sí, yo iba a la iglesia, me mandaban mis papás también para ir a la iglesia. Y el niño se le quedó viendo al padre y le dijo: no te ayudó mucho, ¿verdad, papá? Así que esta anécdota es importante entenderlo, que no solamente nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos a la iglesia, pero tenemos que darles el testimonio, tenemos que mostrarles en verdad el amor de Dios en nuestras vidas, que amamos a Dios, que le servimos. Y bueno, más adelante vamos a ver un poquito más de esto, ¿verdad? Entonces, esto es el trabajo
que nosotros tenemos, es todo lo que se necesita, es para llevar a nuestros hijos a Cristo, es una disciplina, ¿sí?, de cómo llevar o presentarles a Cristo a ellos. Pero vamos a ver algunos pasos o vamos a ver un método que nosotros podemos seguir. Bueno, el paso número 1 es sentar las bases. La decisión de un niño de seguir a Jesús rara vez es un proceso de un solo paso. Tu hijo y tu hija crece en su entendimiento de Dios al desarrollar una base. O sea, a esa base tú y yo la ponemos. Escuchar las historias de la Biblia, aprender las escrituras, cantar sobre Jesús. Todo eso está sentando una base para que nosotros llevemos a nuestros hijos a Cristo. Isaac, mi nieto, él empezó a cantar, yo tengo un amigo que me ama. Y él llegó a ese entendimiento de que él, a través de cantar, él tenía un amigo que le ama y su nombre era Jesús. Y él dijo que él quería ser de Jesús su amigo también, porque era un amigo que le amaba. Entonces, nosotros podemos sentar una base en nuestros hijos cuando ellos experimentan estas cosas, así como experimentar la vida en su hogar, o sea, viendo el ejemplo, viendo cómo nosotros vivimos. Nuestros hijos están observando constantemente nuestra vida, sintiendo el amor que nosotros les damos como padres, también cuando están aprendiendo del bien y del mal, cuando nosotros les enseñamos la palabra de Dios. Una de las cosas que yo en este tiempo le estoy diciendo a la familia, a las familias de la iglesia, a nuestros nietos, que la Escritura dice que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, que ese es el diseño original de Dios. Y cuando yo estoy sentando unas bases para cuando alguien venga y les diga que no es así, que hay otros modelos de familia, puedan entender que la Escritura dice que varón y hembra los creó, que hay un solo modelo, que hay un solo diseño de Dios para ellos. Entonces es cuando nosotros les enseñamos a discernir entre el bien y el mal a través de las palabras. Estas dos maneras de aprender funcionan mejor cuando están conectadas en su hogar, cuando estamos compartiéndoles la vida y el ejemplo. Lo vemos en Deuteronomio 6 al 7, dice: este mandamiento que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esa es la base que nosotros ponemos. Modelamos la vida cristiana en nuestros hijos cuando nos ven que nosotros vivimos de esa manera. Mis hijos, mi hija un día me dijo: papá, gracias por enseñarme a amar a Dios. No fueron lecciones, pero fueron, sí les hablamos la palabra, pero vieron cómo nosotros amamos a Dios, y ellos aprendieron también a amar a Dios, porque nuestros hijos aprenden más por lo que nosotros ven hacernos a nosotros que lo que nosotros decimos que hagan. El ejemplo del niño era, lo mandaba a la escuela dominical y le preguntó al papá: ¿tú también ibas? Pues no te sirvió de mucho, ¿verdad? Porque no estaba dando el ejemplo. Paso número 2, discernir la voluntad. Hagas lo mejor en discernir cuando su hijo sea lo suficiente maduro para poner las piezas juntas, o sea, para decir, bueno, en este momento nuestro niño, nuestro hijo está en un punto donde él puede recibir a Cristo, ¿verdad? Evite la tentación de impulsarlo demasiado rápido, asegurándoles que estén listos para entender realmente el Evangelio, que debemos de tener cuidado. Nosotros podemos guiar a nuestros hijos y saber el momento en que
en que pueden acercar a Cristo. En nuestros hijos, en Denise y Daniel, de muy temprana edad, ellos preguntaron, hicieron preguntas o dijeron que estaban listos cuando ellos escucharon algunas cosas y ellos expresaron, estamos listos, queremos ir al cielo, queremos conocer a Dios, y ellos aún lo preguntaron y entonces nosotros los guiamos, especialmente mi esposa los guió para conocer a Cristo, para aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, ¿verdad? Cuando usted considere que estén listos, hágales algunas preguntas para ayudar a medir el nivel de comprensión de su hijo. Léales Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando estamos en ese punto de guiarlos a Cristo, hay que preguntarles qué es el pecado y cómo afecta el pecado en su relación con Dios. Que el pecado ha hecho división entre nosotros y Dios. ¿Cómo puede nosotros estar en el camino correcto con Dios? ¿Cómo podemos acercarnos correctamente a Dios? La forma en que responden sus hijos puede ayudarle a recibir si están listos y cómo ayudar a nuestros hijos a aplicar el Evangelio a su propia vida. O sea, hay que guiarles a ese entendimiento de que es solo a través de Cristo que la barrera del pecado es quitada y podemos acercarnos a Dios. Juan 14:6 dice, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es enseñarles el Evangelio. Paso número 3, guíe a su hijo en la oración para la salvación. Guiar a nuestros hijos y guiarles en la oración de salvación. En Romanos capítulo 10, versos 9-10, nosotros tenemos la base para la salvación, para nosotros orar y guiar no solamente a nuestros hijos, sino a cada persona para que pueda tener este tipo de oración de fe. Y Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la manera en que nosotros podemos guiar a nuestros hijos. Si usted siente que su hijo tiene una comprensión básica de lo que es el pecado y lo que conlleva y lo que significa aceptar el regalo de Dios de la salvación y aceptarlo como Señor, entonces usted puede guiar a su hijo a orar a lo largo de estas líneas, de esta porción de la Escritura de Romanos capítulo 10, 9-10. Es citar las palabras específicas que su hijo repita, ¿sí? Podemos decirles, podemos guiarles, Señor, yo creo que tú moriste por mis pecados, yo creo que tú resucitaste de los muertos y ahora te confieso como mi Señor y mi Salvador. También podemos pedirles que ellos con sus propias palabras le pidan a Dios perdón por sus pecados, se arrepientan de sus pecados, que le pidan perdón a Dios y que le pidan a Jesús que Él sea el Señor por el resto de sus vidas. Esta experiencia, cuando nosotros guiamos a nuestros hijos, cuando nosotros creemos en lo que creemos lo que dice la palabra y los guiamos para aceptar a Cristo bajo Romanos capítulo 10, 9 y 10, es algo especial, algo sucede
Dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú confiesas a Jesús como Señor, cuando guiamos a nuestros hijos y les guiamos a esa confesión y que crean que Jesús es el Señor y lo hagan el Señor de sus vidas, opera la salvación. Y no solamente en nuestros hijos, sino en cualquier persona que le guiemos de esa manera, la salvación va a acontecer en su vida. Denise, íbamos camino a la capilla con su mamá y ella empezó a preguntar y ella dijo que quería recibir a Jesús como su Señor. Ahí en la capilla de la Nueva Esperanza, perdón, ahí ella aceptó a Cristo, ella creyó en Jesús y lo abrazó como su Señor y mi esposa la guió con esta oración. Daniel, después de escuchar un cassette de alabanza de niños, él dijo, yo quiero subirme al tren de la vida que Jesús nos da y él aceptó a Cristo porque ese cassette le trajo convicción de que necesitaba estar listo para para tener la salvación e ir al cielo. Y cuando tenemos esas oportunidades o cuando vemos estas ocasiones, los guiamos a Cristo y algo poderoso sucede. La cuarta cosa que nosotros debemos hacer, una vez que el Hijo haya comprendido y decidido aceptar la salvación de Dios a través de Jesucristo, es hora de guiarlos hacia el seguimiento de Cristo en el bautismo de los creyentes. Ahora, los periodos en que hay que bautizarlos, hay que enseñarles y que ellos pidan ser bautizados. El bautismo de infantes no es practicado en las Escrituras, o sea, los recién nacidos. Pero ya cuando el niño está consciente y cuando ha aceptado a Cristo, él puede ser bautizado a la edad de 5 o 7 años que han creído, pueden ir a las aguas bautismales. Hay quienes dicen, no hay que bautizarlos porque están muy chicos. No, esa es una percepción equivocada. Si tu hijo quiere ser bautizado porque ha creído en Cristo, déjalo que se bautice. Algo sucede en el bautismo. No es solamente una ordenanza, pero o un acto religioso simplemente, pero es una ordenanza, más que nada, es un sacramento que libera el poder de Dios sobre la persona que se bautiza. Y tus hijos no es la excepción. Si tú dices que no se bauticen, tú les estás diciendo que no se comprometan con Cristo ahorita. Y déjame decirte, si no se comprometen con Cristo ahorita, más tarde va a ser muy complicado que se comprometan a una vida de discipulado. Así que si tu hijo después de recibir a Cristo te dice que quiere ser bautizado, no lo detengas. La edad pequeña es cuando nosotros podemos guiar a nuestros hijos a Cristo. Si no lo hacemos en ese tiempo, si decimos después, cuando sea adulto, cuando sea joven, déjame decirte que va a ser muy complicado que puedan llegar a los pies de Cristo, a menos que Dios haga la obra en sus vidas. Pero ya no va a ser dentro de tu responsabilidad, pero si lo haces ahora, si lo haces en una edad tierna y ellos responden, entonces guíalos para ir más adelante en el discipulado de Cristo. Ahora, finalmente yo quiero compartir algunas cosas respecto a nuestros hijos. Cuando son pequeños, nosotros podemos involucrarlos en lo sobrenatural
y les podemos enseñar a vivir en lo sobrenatural. Y hay 5 cosas que nosotros podemos enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos sobre la vida sobrenatural. Primero, enséñales a valorar los sueños, enséñales a entender que hay sueños, que hay visiones que Dios pone y que podemos ir adelante en esos sueños. Enséñalos que por muy difíciles que sean las cosas, podemos ir y alcanzar nuestros sueños de una manera sobrenatural. Dios pone sueños en sus hijos, en su pueblo, y podemos alcanzarlo. Enseñémosle esto. También enseñémosles, para que ellos vean lo sobrenatural, enseñémosles a que escuchen de Dios, que escuchen de Dios. Y cuando tú practicas eso, tú puedes decirle a tus hijos, pues mira, vamos a orar o vamos a preguntarle a Dios si quiere hacer esto. Y cuando tú lo haces, los niños tienen un oído para escuchar de Dios, para oír de Dios. Yo estaba oyendo el testimonio de una niña que le dijo a su papá, papá, todo va a estar bien. Y le preguntó, ¿por qué lo dices? Es que porque Jesús está aquí y me dijo que todo va a estar bien. Entonces, no subestimemos a nuestros hijos. Ellos pueden escuchar de Dios y enseñémosle a que ellos escuchen de Dios. También la tercera cosa, incluyémoslo en el ministerio. O sea, si nosotros estamos sirviendo en la iglesia o estamos sirviendo en las cosas de Dios o estamos ministrando a una persona, a veces a un niño pequeño, digámosle a nuestros hijos, pon tus manos y vamos a orar. Ayúdanos a orar por esta petición, por esta necesidad. Y cuando lo hacemos, ellos van a ver el poder de Dios. La cuarta cosa es ponlo a milagros. Has de creer que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Rebeca me cuenta que a veces sus hijos piden algo y entonces ella les dice, bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él haga esto. Y Dios lo hace. Y ellos son expuestos al poder milagroso de Dios, obrando en sus vidas, obrando en la vida de la familia. Nosotros podemos hacerlo. Podemos que ellos vean cómo Dios opera milagros en la familia. Yo creo que mis hijos, una de las cosas que experimentaron es que vieron milagro tras milagro de Dios en nuestras vidas y en nuestro ministerio. Y que ellos disfrutaron también muchas cosas que Dios obró sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y por eso ellos sirven a Dios y por eso su fe también ha crecido o creció, porque ellos vieron milagros de Dios en nuestras vidas como familia. Fueron expuestos a los milagros. La quinta cosa que nos dice, podemos saber cómo involucrar a nuestros hijos en milagros, es que tenemos que invitar, a los ángeles a sus vidas. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? También nos dice que el ángel del Señor está cuidando a los pequeños. Así que creámosle y enseñémosle que hay ángeles que les cubren, que les cuidan, que ellos puedan entender que hay algo sobrenatural a su alrededor que les está cuidando, que les está protegiendo. Finalmente, Lifeway hizo una encuesta de 2,000 creyentes que asistían a la iglesia, que sus hijos adultos de 18 a 30 años asistían a la iglesia, caminaban en la fe. Y en esta investigación
encontraron que había algunas cosas comunes de esas familias que mantenían a sus hijos adultos en la iglesia caminando en fe. Entonces la investigación dice que los niños que permanecieron fieles como adultos, identificando como cristianos, compartieron algunas cosas en común. Una era la práctica más importante, era la lectura de la Biblia. Lee la palabra de Dios a tus hijos. Léeles la palabra de Dios. Mi nuera Rebeca con sus hijos, ella les lee un libro, Isaac está leyendo Deuteronomio, él ya puede leer, y entonces él está leyendo junto con su madre y con sus hermanos, está leyendo el libro de Deuteronomio, y creo que ya van de Génesis, no estoy muy seguro, pero sí están leyendo este libro y están aprendiendo la palabra de Dios, y eso es algo que regularmente tenemos que hacer en la vida de nuestros hijos. Otros factores que siguen es la oración y el servicio en la iglesia. La oración y el servicio en la iglesia. Esto es muy importante, nuestra vida de oración, que nos vean orar, que nos vean que nosotros confiamos en Dios y también que realizamos un servicio en la iglesia. Pero no solamente se trata de que nuestros hijos vayan con nosotros a la iglesia, sino que también los incluyamos, que sean integrados a través del servicio o las misiones o lo que se hace en la iglesia. Ese es un factor muy importante, que se involucren en el servicio de la iglesia. En esta semana Isaac nos decía, saben, yo quiero el domingo ponerme talentoso en la iglesia. Y nosotros volteamos a decir, ¿talentoso? ¿De qué estás hablando? Es que yo quiero hacer el talento en la iglesia. De hecho, ya sé que voy a hacer tostadas de carne. Y bueno, nosotros nos gozamos porque entendimos que Él está viendo que nosotros y gente de la iglesia ofrece un servicio en la iglesia a Dios y en una manera natural. Y decía, yo quiero ponerme talentoso. Que gloria a Dios que nuestros hijos puedan decir eso. Yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo de una manera, porque lo ven, porque ven en nosotros que estamos sirviendo a Dios y que desean ser involucrados. La escuela dominical, el grupo de jóvenes, influyen en nuestros hijos, pero estos programas solo tienen un impacto cuando están conectados con los hábitos consistentes de oración, lectura bíblica, alabanza en el servicio. También es notable el impacto el ejemplo de los padres al leer las escrituras, servir, compartir su fe y pedir perdón después de haber cometido pecado o de haber estado en pecado. Pero una de las cosas que leía acerca de esto, que la música fue una gran influencia en sus vidas. La música cristiana puede ser una gran influencia en jóvenes, en niños, que cuando jóvenes siguen al Señor, la música fue algo que los motivó para vivir y para acercarse a Dios. Daniel se salvó oyendo un cassette, en ese tiempo todavía, de un grupo de Salty y sus amigos, se llamaba, una producción de Amistad de Puebla, y era un cassette que realmente dirigía al niño a la salvación, y sus cantos eran muy especiales para guiar en la adoración y la salvación de los niños. Y nuestros hijos pueden aprender a confiar en Dios, alabar a Dios y sentir la presencia de Dios cuando hay música cristiana en nuestro
hogar. Bueno, nos ha ido el tiempo, pero pues esto es lo que tenemos de nuestra lección de cómo guiar a nuestros hijos a Cristo. Y por lo que creo que el Espíritu está poniendo es que es muy importante que nosotros los dirijamos, que no lo dejemos a la iglesia, que no lo dejemos a los profesionales, a los maestros de escuela dominical o al pastor, sino que es el papel y el más importante en la vida de la salvación de nuestros hijos es el nuestro, es con el ejemplo, es con una vida donde nosotros les mostramos el amor de Dios, donde le mostramos caminar en lo sobrenatural, les mostramos una vida de servicio en la casa de Dios, les mostramos un ejemplo de un amor a Dios, a su obra, y también un amor a los líderes de la iglesia. Si tú hablas mal de la iglesia y si tú hablas mal de tus pastores delante de tus hijos, entonces no creas que la iglesia y tus pastores van a tener buena influencia sobre tus hijos. Así que esto también es algo muy importante que tú debes de entender, que tu vida de oración, de obediencia y servicio y fidelidad y amor a tus líderes es también una manera en que tú estás haciendo que tus hijos puedan ser alcanzados por Cristo en su vida. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Dios, porque tú nos enseñas, Dios, cada día, y que esta palabra pueda penetrar en el corazón de cada padre, Señor, y que tomamos el reto de poder guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos para que te conozcan y que te reciban como sus Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén.